Isabela Navarro se reía a carcajadas cuando el joven de 24 años con delantal de limpieza se acercó al piano de $1.000.000. «Si tocas algo mejor que yo, me caso contigo», gritó la multimillonaria frente a sus 300 invitados. Mateo solo sonrió. Lo que salió del piano a continuación dejó a todos paralizados. Isabela Navarro ajustó el collar de diamantes de $500.000 que descansaba sobre su cuello bronceado, mientras observaba con desdén absoluto el gran salón de baile de su mansión en las colinas de Monterrey. A los 32 años, había heredado un imperio hotelero que la había convertido en la mujer más rica del norte de México, con una fortuna personal de $800 millones, pero también en la más cruel y despiadada del país. El salón era un monumento obsceno a su ego desmedido. Candelabros de cristal Swarovski, que costaban más que casas enteras. Piso de mármol italiano importado directamente de Carrara. Y en el centro exacto de la habitación, su posesión más preciada. Un piano de cola Steinway & Sons, modelo D, de concierto. Acabado en ébano negro brillante. Valuado en $1.200.000. Era uno de solo 50 en todo el mundo. Y ella lo había comprado no porque supiera tocarlo excepcionalmente bien, sino porque podía permitírselo, y nadie más en su círculo social podía. Señorita Navarro, la voz temblorosa de su coordinadora de eventos, Sofía Méndez, interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del micrófono del auricular que llevaba. El equipo de limpieza ha terminado con el segundo piso. Pueden proceder al salón de baile. ¡Que esperen!, Isabela respondió con frialdad calculada. Primero quiero inspeccionar personalmente su trabajo. Ya sabes que la última vez encontré una mancha microscópica en uno de los espejos y tuve que despedir a 3 personas. Era su juego favorito. Contratar personal de limpieza para eventos exclusivos, pagarles una miseria, y luego encontrar defectos imaginarios que le daban excusas para humillarlos públicamente y no pagarles. Sofía había aprendido a no objetar. Necesitaba el trabajo demasiado como para arriesgar su posición defendiendo a empleados temporales que Isabela consideraba completamente desechables. Esta noche era particularmente especial. Isabela había organizado una fiesta de gala para 300 de los empresarios, políticos y celebridades más influyentes de México. El propósito oficial era recaudar fondos para una organización benéfica de niños. Pero todos sabían que el verdadero propósito era que Isabela pudiera presumir su nueva adquisición, ese piano de $1.000.000 que acababa de llegar desde Hamburgo, Alemania. Había contratado al pianista de concierto más prestigioso del país, el maestro Fernando Orozco, para tocar durante la velada. Pero lo que realmente emocionaba a Isabela era el momento que había planeado meticulosamente. Ella misma tocaría una pieza, demostrando a todos sus invitados millonarios que no solo tenía dinero, sino también cultura y talento. El hecho de que había pagado $50.000 al mes durante los últimos 6 meses a un profesor privado para aprender exactamente una pieza, el Claro de Luna de Beethoven, era un detalle que convenientemente omitía mencionar. Para el mundo, Isabela Navarro era no solo rica, sino también una pianista talentosa y autodidacta. Los del equipo de limpieza pueden pasar. Isabela finalmente concedió después de hacer esperar a Sofía exactamente 7 minutos. Era otro de sus juegos de poder. Hacer esperar a la gente, especialmente a quienes dependían de ella económicamente, le recordaba constantemente quién tenía el control absoluto. La puerta de servicio del salón de baile se abrió silenciosamente. Un equipo de 5 personas entró con sus carritos de limpieza, todos vestidos con uniformes azul marino idénticos que Isabela había ordenado específicamente porque se veían más profesionales que los uniformes baratos que normalmente usaba la gente de su clase. 4 de ellos eran mujeres de mediana edad con expresiones cansadas que hablaban de vidas vividas, trabajando múltiples empleos para sobrevivir. Pero el 5º miembro del equipo era diferente. Mateo Sánchez tenía 24 años y era la antítesis completa del mundo de lujo obsceno que lo rodeaba. Alto, de complexión atlética desarrollada por años de trabajo físico, piel morena oscurecida por el sol, manos callosas pero extrañamente elegantes en sus movimientos. Sus ojos marrones tenían una profundidad que Isabela nunca había visto en ninguno de los hombres vacíos de su círculo social.
Pero lo que más la irritaba era que no caminaba con la cabeza gacha como los otros trabajadores. Caminaba erguido, con dignidad que Isabela consideraba completamente inapropiada para alguien de su posición. «Tú», Isabela señaló a Mateo con un dedo donde brillaba un anillo de esmeraldas de $200,000. «¿Cómo te llamas?» «Mateo, señorita», respondió con voz clara y firme, sin un ápice del temor que Isabela esperaba escuchar. «Mateo», repitió con tono burlón. «¿Y qué calificaciones tienes para estar limpiando en mi casa?» La pregunta era absurda, y todos lo sabían. ¿Qué calificaciones podría necesitar alguien para limpiar? Pero no era realmente una pregunta. Era un recordatorio de jerarquía, una forma de establecer dominancia, de poner a esta persona en su lugar. «Tengo certificación en mantenimiento profesional y 10 años de experiencia en servicios de limpieza especializados para eventos de alto nivel», Mateo respondió con la misma calma inquebrantable. Isabela parpadeó. La mayoría de los trabajadores balbucearían, se disculparían por existir, se encogerían bajo su mirada. Pero este hombre respondía como si estuviera en una entrevista de trabajo normal, como si mereciera respeto básico. ¿10 años? Isabela se rió cruelmente. ¿Empezaste a limpiar cuando tenías 14? 14 y medio, para ser exactos. Mateo respondió sin rastro de vergüenza. Necesitaba ayudar a mantener a mis hermanos menores después de que mi padre murió en un accidente de construcción. El silencio que siguió fue incómodo. Isabela había esperado humillación, pero Mateo había convertido su burla en una declaración de honor familiar. Las otras trabajadoras lo miraban con mezcla de admiración y terror, sabiendo que hablar así a Isabela Navarro normalmente resultaba en despido inmediato. «¡Qué conmovedor!», Isabela dijo con sarcasmo que goteaba veneno. «¿Y ahora qué? ¿Esperas que me sienta mal por ti y te dé una propina extra?» «No espero nada, señorita Navarro», Mateo respondió. Y por primera vez, Isabela detectó algo en su voz que no podía identificar. No era ira, no era resentimiento. Era algo más profundo. «Solo vine a hacer mi trabajo lo mejor posible». «Bien», Isabela sonrió con crueldad. «Entonces empieza por limpiar alrededor del piano. Y ten mucho cuidado. Si le haces el más mínimo rasguño a ese instrumento, te voy a demandar por más dinero del que ganarás en toda tu miserable vida». Mateo asintió y se acercó al piano con su equipo de limpieza. Isabela lo observaba como un halcón, esperando, casi deseando que cometiera algún error que le diera excusa para destruirlo verbalmente frente a todos. Pero lo que sucedió a continuación la dejó momentáneamente sin palabras. Mateo sacó un paño de microfibra especializado de su kit, pero antes de tocar el piano, se detuvo. Sus ojos recorrieron el instrumento con una expresión que Isabela no podía descifrar. No era admiración por su precio o prestigio. Era algo diferente, algo que parecía casi íntimo. Suavemente, con un cuidado que bordeaba la reverencia, Mateo pasó sus dedos por el borde del piano, justo encima de las teclas, sin tocarlas. Isabela podía ver que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera murmurando algo para sí mismo. «¿Qué estás haciendo?», Isabela exigió con irritación. «Te dije que limpiaras, no que acariciaras mi piano como si fuera tu novia». Mateo levantó la vista, y por primera vez desde que había entrado, Isabela vio algo parecido a una sonrisa en sus labios. No era burlona ni sumisa, era una sonrisa que tenía secretos. «Disculpe, señorita Navarro», dijo tranquilamente. «Es solo que es un instrumento verdaderamente excepcional. El Steinway Modelo D es considerado el piano de concierto más fino del mundo. Este en particular parece ser de la serie limitada de 2019. ¿Me equivoco?» Isabela se quedó helada. ¿Cómo demonios un trabajador de limpieza sabía eso? Ella misma apenas conocía esos detalles y había tenido que pagar a un asesor para que le dijera qué piano comprar para impresionar a sus invitados. ¿Cómo sabes eso?», Isabela tartamudeó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. «Me interesan los pianos», Mateo respondió simplemente, regresando su atención a la limpieza del instrumento con esa misma reverencia inexplicable. Isabela sintió una mezcla confusa de curiosidad e irritación. Este trabajador de limpieza no estaba actuando como debería. No estaba asustado, no estaba obsequioso,
y ahora resultaba que sabía sobre pianos caros. Era desconcertante, y de alguna manera que no podía articular, amenazante. ¿Te interesan los pianos? Isabela repitió con tono burlón. Y supongo que también tocas. Era una pregunta retórica, una burla diseñada para poner a Mateo en su lugar, recordándole que gente como él solo podía soñar con tocar instrumentos que costaban más que todo lo que poseerían en sus vidas. Pero Mateo no respondió inmediatamente. Terminó de limpiar cuidadosamente el área alrededor de las teclas, guardó su paño, y solo entonces levantó la vista para mirar directamente a Isabela. «Sí, señorita Navarro», dijo con esa misma calma inquebrantable. «Toco piano». La declaración colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Las otras trabajadoras se habían quedado paralizadas, sabiendo instintivamente que algo significativo estaba a punto de suceder. Sofía, quien había estado monitoreando la interacción desde la puerta, sintió un escalofrío de aprensión recorrer su espalda. Isabela, por su parte, sintió una ola de diversión cruel inundándola. Esto era perfecto. Esto era exactamente el tipo de oportunidad que ella vivía para explotar. Se acercó al piano con pasos lentos y deliberados, sus tacones de Louboutin de $10,000 haciendo eco en el mármol. Se detuvo justo frente a Mateo, tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos que hablaban de años de trabajo manual. «¿Tocas piano?», Isabela repitió, su voz goteando con incredulidad burlona. «¿Un trabajador de limpieza toca piano?». «Sí, señorita». «¿Y dónde exactamente aprendiste? ¿En el conservatorio de basureros? ¿En la academia de trapeadores?». Algunas de las invitadas tempranas que habían comenzado a llegar al salón se rieron nerviosamente ante la burla de Isabela. Ella se dio cuenta y decidió amplificar el espectáculo. Después de todo, ¿qué mejor manera de comenzar la velada que humillando públicamente a alguien que se atrevía a tener aspiraciones por encima de su clase? «De hecho», Mateo respondió, ignorando completamente el sarcasmo, «aprendí de mi madre. Ella era profesora de piano antes de enfermarse. Me enseñó desde los 5 años». «¡Qué conveniente!». Isabela prácticamente escupió las palabras. «¿Y tu madre profesora de piano está aquí para validar esta historia fantasiosa?». «Murió hace 3 años». Mateo respondió simplemente, sin emoción dramática, solo un hecho declarado con dignidad tranquila. El comentario debería haber hecho que Isabela retrocediera, que sintiera al menos un momento de vergüenza. Pero ella había pasado demasiados años cultivando una coraza de crueldad para permitir que algo tan trivial como la compasión humana la detuviera ahora. «Entonces no hay forma de verificar tu supuesto talento», dijo con falsa simpatía. «Qué lástima. Supongo que tendremos que creer en tu palabra, ¿verdad? Puedo demostrarlo si quiere», Mateo dijo, y había algo en su tono que hizo que Isabela se detuviera. «¿Perdón?». «Dije que puedo demostrarlo. Si le interesa saber si realmente toco piano, puedo tocar para usted». Isabela sintió una descarga eléctrica de emoción maliciosa. Esto era mejor de lo que había esperado. Este tonto trabajador acababa de darle la oportunidad perfecta para humillarlo de la manera más pública y devastadora posible. «¿Sabes qué?». Isabela levantó su voz para asegurarse de que todos en el salón pudieran escucharla. Para este momento, al menos 50 invitados habían llegado y estaban observando la escena con fascinación. «Acepto tu oferta, pero hagamos esto más interesante». Se volteó hacia su audiencia creciente, sus ojos brillando con malicia. «Todos ustedes son testigos. Este joven, Mateo, el trabajador de limpieza, afirma que puede tocar piano. Yo, siendo la anfitriona generosa que soy, le voy a dar la oportunidad de demostrarlo». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Pero si va a usar mi piano de $1 millón, tiene que haber algo en juego, ¿no creen?». Los invitados murmuraron con anticipación. Conocían a Isabela lo suficiente como para saber que estaba a punto de hacer algo escandaloso. «Entonces, aquí está mi propuesta», Isabela anunció con voz que resonaba por todo el salón. «Mateo va a tocar una pieza de su elección. Si toca algo, cualquier cosa, que sea remotamente tan bueno como lo que yo puedo tocar, entonces yo, Isabela Navarro, me casaré con él». La declaración cayó como una bomba. Gasps de shock llenaron el salón. Isabela Navarro, la multimillonaria más codiciada del país, acababa de prometer casarse con un trabajador de limpieza. «Por supuesto», Isabela continuó,
su sonrisa volviéndose aún más cruel. Cuando inevitablemente fracase, porque todos sabemos que va a fracasar. Él va a renunciar a su pago de esta noche, y se va a disculpar públicamente por perder el tiempo de todos nosotros con sus fantasías delirantes de grandeza. ¿Tenemos un trato? Sofía finalmente encontró el coraje para intervenir. Señorita Navarro, esto no es apropiado. Mateo está aquí para trabajar, no para ser humillado. ¿Humillado? Isabel la giró hacia Sofía con ojos de depredador. Él es quien afirmó que puede tocar. Yo solo le estoy dando la oportunidad de probarlo. ¿No es eso lo que quieren ustedes, la gente trabajadora? ¿Oportunidades? Se volteó nuevamente hacia Mateo, quien había permanecido completamente quieto durante todo el intercambio. Entonces, Mateo, ¿qué dices? ¿Aceptas mi desafío? ¿O vas a admitir ahora que estabas mintiendo y nos ahorras a todos el tiempo? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj dorado de pie en la esquina del salón. Todos los ojos estaban clavados en Mateo, esperando ver si tendría el coraje de aceptar o la sensatez de retirarse. Las otras trabajadoras del equipo de limpieza miraban a Mateo con expresiones de súplica silenciosa. Una de ellas, Rosa, quien había trabajado con él durante años, susurró apenas audible. Mateo, no lo hagas. No vale la pena. Pero Mateo no miraba a Rosa. No miraba a los invitados que lo observaban como si fuera un animal en un zoológico. No miraba siquiera a Isabela, quien esperaba su respuesta con anticipación sádica. Mateo miraba el piano. Lenta, deliberadamente, dio un paso hacia el instrumento. Luego otro. Sus movimientos eran tranquilos, casi meditativos. Cuando llegó al banco del piano, se detuvo y miró hacia Isabela. «Acepto su desafío, señorita Navarro», dijo con voz clara y firme, pero con una condición. Isabela rió con incredulidad. «¿Una condición? ¿Tú pones condiciones?» «Sí. Cuando termine de tocar, usted también tocará algo, para que todos podamos comparar y decidir quién realmente toca mejor». La audacia de la propuesta dejó a Isabela momentáneamente sin habla. Este trabajador no solo había aceptado su desafío humillante, sino que había tenido el descaro de voltearlo hacia ella. «Bien», Isabela finalmente respondió. Su voz ahora tenía un filo peligroso. «Acepto. Yo tocaré después de ti. Y cuando todos vean la diferencia entre alguien con educación refinada y un aficionado que aprendió de YouTube o lo que sea, vas a desear nunca haber abierto tu boca». Mateo simplemente asintió. Se sentó en el banco del piano con movimientos que eran naturales, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Ajustó su posición ligeramente, sus manos descansando en su regazo por un momento. Isabela se cruzó de brazos, lista para disfrutar del espectáculo de su inevitable fracaso. Los invitados se habían acercado, formando un semicírculo alrededor del piano. Teléfonos celulares aparecieron, listos para grabar lo que todos asumían sería un momento viral de humillación pública. «Cuando quieras», Isabela dijo con tono burlón. «No tenemos toda la noche». Mateo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. Ya no era el trabajador de limpieza paciente y digno. Era algo completamente diferente. Colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Los primeros 3 segundos fueron suficientes para borrar completamente las sonrisas burlonas de todos los rostros presentes. Mateo no estaba tocando una pieza simple de principiante. No estaba tocando una melodía reconocible de música popular. Estaba tocando la balada número 1 en sol menor de Chopin, una de las piezas más técnicamente exigentes y emocionalmente complejas de todo el repertorio romántico. Y no solo la estaba tocando, la estaba dominando. Sus dedos volaban sobre las teclas con una precisión que parecía sobrehumana. Las notas cascadeaban del piano como agua de una fuente, cada una perfectamente articulada, cada fraseo exactamente como Chopin lo había imaginado. Los pasajes rápidos eran limpios y brillantes. Los pasajes lentos eran tan cargados de emoción que varias personas en la audiencia sintieron lágrimas formándose en sus ojos sin entender por qué. Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban. Su boca se había abierto en shock absoluto. Este no era solo alguien que sabía tocar piano. Este era un pianista de nivel de concierto. El tipo de talento que se veía en salas de Carnegie Hall, en el Auditorio Nacional, en los conservatorios más prestigiosos del mundo. Mientras Mateo tocaba,
Algo extraordinario sucedía en el salón. Invitados que habían llegado planeando una noche superficial de networking, y presumir estaban siendo transportados a un lugar completamente diferente. La música de Mateo no solo era técnicamente perfecta, tenía alma. Tenía años de dolor, de lucha, de amor perdido y esperanza mantenida contra todas las probabilidades. Rosa, la trabajadora que había intentado detener a Mateo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella conocía su historia. Sabía de las noches en que Mateo había trabajado dobles turnos para pagar las clases de piano de sus hermanos menores. Sabía de cómo había tenido que vender el piano de su madre después de que ella murió porque necesitaba el dinero para el funeral. Sabía que durante años Mateo había practicado en pianos públicos de centros comerciales, en escuelas donde lo dejaban quedarse después de que los estudiantes se iban, en cualquier lugar donde pudiera encontrar un instrumento. Y ahora, en este momento, todo ese sacrificio, toda esa dedicación silenciosa, estaba siendo derramado en cada nota. La pieza de Chopin duró aproximadamente 9 minutos. Cuando Mateo tocó la última nota, dejándola resonar en el silencio absoluto del salón, nadie se movió, nadie respiró. El mundo entero parecía haberse detenido. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, el salón estalló. El aplauso que siguió no fue el aplauso cortés y obligatorio de eventos sociales. Fue atronador, catártico, el tipo de ovación que normalmente se reservaba para las leyendas. Personas se pusieron de pie. Algunos gritaban «¡Bravo!», otros simplemente lloraban, abrumados por lo que acababan de presenciar. Sofía estaba sollozando abiertamente, aplaudiendo tan fuerte que sus manos dolían. Las otras trabajadoras de limpieza se abrazaban, llorando de orgullo por su compañero. Incluso algunos de los invitados más cínicos, personas que pensaban que habían visto todo, tenían expresiones de asombro genuino. Pero había una persona en el salón que no estaba aplaudiendo. Isabela Navarro estaba paralizada, su rostro tan pálido que parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Su mundo entero de certezas se estaba desmoronando alrededor de ella. Había pasado 6 meses y $50,000 al mes aprendiendo exactamente una pieza de piano. Y este trabajador de limpieza acababa de tocar algo infinitamente más difícil con una maestría que ella nunca, jamás podría alcanzar incluso si practicara el resto de su vida. Mateo se levantó del banco del piano, su expresión tranquila, sin arrogancia, sin triunfalismo. Simplemente volvió a ser el trabajador digno que había entrado al salón hace solo 20 minutos. Se volteó hacia Isabela, quien todavía estaba en shock, y habló con voz gentil pero firme. «Su turno, señorita Navarro». Las palabras cayeron como un martillo. Isabela sintió que todo el salón se giraba hacia ella, esperando. El trato había sido claro. Mateo tocaría, luego ella tocaría, y todos compararían. Pero ahora, después de lo que acababan de presenciar, la idea de que Isabela tocara su claro de luna memorizado mecánicamente era como pedirle que pintara con crayones después de haber visto a Picasso trabajar. Isabela tartamudeó, por primera vez en su vida adulta completamente sin palabras. El trato fue claro. Un invitado dijo desde la multitud. Era Rodrigo Suárez, un empresario millonario y competidor de Isabela. Él estaba disfrutando cada segundo de esto. Dijiste que tocarías después de él. Todos estamos esperando. Isabela sintió pánico creciendo en su pecho. Podía sentir las miradas de 300 personas clavándose en ella, juzgándola, esperando ver si tendría el coraje de cumplir su palabra o si era solo otra multimillonaria mentirosa. «El piano está disponible», Mateo dijo suavemente, gesticulando hacia el instrumento con respeto genuino, como si todavía fuera el invitado y no el anfitrión. Con piernas que sentía como gelatina, Isabela se acercó al piano. Se sentó en el banco que todavía estaba tibio del cuerpo de Mateo y colocó sus manos sobre las teclas que parecían haber sido tocadas por un dios. Comenzó a tocar el claro de luna de Beethoven. Técnicamente, no fue terrible. Había memorizado las notas correctamente. Sus dedos iban a los lugares correctos en el momento correcto. Pero comparado con lo que acababan de escuchar, era como escuchar a un estudiante de primer año después de haber escuchado a un maestro de concierto. No había emoción, no había alma, era música producida mecánicamente,
cada nota golpeada como si estuviera siguiendo una receta de cocina, en lugar de expresando el espíritu humano. Algunos invitados tosieron incómodamente. Otros miraban sus teléfonos. La diferencia entre lo que Mateo había tocado y lo que Isabela estaba tocando era tan vasta que era casi embarazoso presenciarlo. Cuando Isabela terminó, el aplauso que siguió fue anémico, obligatorio, el tipo de respuesta que se da por cortesía social más que por apreciación genuina. Isabela se levantó del piano con lágrimas de humillación ardiendo en sus ojos. Durante toda su vida, había usado su dinero para crear la ilusión de superioridad. Había comprado la mejor educación, las mejores posesiones, rodeándose de personas que la validaban constantemente porque dependían financieramente de ella. Pero ahora, en este momento, frente a todos los que ella había querido impresionar, había sido expuesta completamente. No por malicia o venganza, sino simplemente por la presencia de talento real y auténtico. Entonces, la voz de Rodrigo Suárez cortó el silencio incómodo. Supongo que tenemos un ganador claro. Felicidades, Isabela. Según tu propia apuesta, acabas de conseguir un prometido. La multitud rió, pero no era risa maliciosa. Era la risa incómoda de personas que sabían que habían presenciado algo extraordinario, pero que no estaban seguras de cómo procesar. Isabela miró a Mateo, quien permanecía de pie junto al piano, con esa misma dignidad tranquila. Esperó ver triunfo en sus ojos. Satisfacción por haberla humillado de la misma manera que ella había intentado humillarlo a él. Pero no había nada de eso en su expresión. Solo había una tristeza gentil, como si lamentara que la situación hubiera llegado a este punto. Señorita Navarro, Mateo dijo suavemente, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. No necesita casarse conmigo. Lo que necesita es aprender que el valor de una persona no se mide en dinero o posesiones. Se mide en cómo tratan a otros, en qué crean, en qué dan al mundo. ¿Quién eres?, Isabela susurró, sintiendo que todo lo que creía saber sobre el mundo se estaba desintegrando. ¿Quién eres realmente? Soy exactamente quien dije que era, Mateo respondió. Soy un trabajador de limpieza que aprendió piano de su madre. Pero también soy alguien que entiende que el talento no pertenece solo a quienes pueden pagar por él. Que la belleza y el arte existen en todos los niveles de la sociedad, si solo nos molestamos en buscarlos. Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono vibró con urgencia. Era su asistente personal, llamando desde afuera del salón. Con manos temblorosas, Isabela contestó. Señorita Navarro, hay alguien aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. Es el maestro Fernando Orozco, el pianista que contrató para esta noche. ¿Qué quiere?, Isabela exigió, agradecida por cualquier excusa para escapar de la situación. Dice que conoce al joven que acaba de tocar. Dice que necesita hablar con usted inmediatamente sobre él. Isabela colgó y buscó con la mirada al maestro Orozco, quien acababa de entrar al salón. Fernando Orozco era una leyenda en el mundo de la música clásica mexicana. A sus 67 años, había tocado en los escenarios más prestigiosos del mundo y había enseñado en los conservatorios más élite. Maestro Orozco. Isabela lo interceptó antes de que pudiera acercarse a Mateo. ¿Conoce a este trabajador? Orozco la miró con una expresión que mezclaba decepción y algo que podría haber sido lástima. Señorita Navarro, ese trabajador es Mateo Sánchez. Hace 10 años, cuando tenía 14 años, audicionó para mi conservatorio. Fue la audición más extraordinaria que he presenciado en mis 40 años de enseñanza. Le ofrecí una beca completa en el acto. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una beca completa. Entonces, ¿por qué? Porque no podía aceptarla. Orozco continuó, su voz cargada de una vieja tristeza. Su madre estaba enferma de cáncer terminal. Tenía 3 hermanos menores que dependían de él. Necesitaba trabajar tiempo completo para mantener a su familia. Me rogó que no le contara a nadie sobre la beca porque no quería que sus hermanos se sintieran culpables. Se volteó hacia Mateo, quien había escuchado toda la conversación. Mateo, he estado buscándote durante años. Después de que tu madre murió, desapareciste. Dejaste de responder mis llamadas. Pensé que tal vez habías renunciado al piano completamente. Nunca renuncié.
Mateo respondió suavemente. Solo lo mantuve privado. El piano era algo entre mi madre y yo. Tocar después de que ella murió se sentía como mantener viva una conversación con ella. ¿Y tus hermanos?, Orozco preguntó. Por primera vez, la expresión de Mateo se iluminó con alegría genuina. Los tres están en la universidad. Mi hermana menor, Elena, está estudiando medicina. Los mellizos, Carlos y Luis, están en ingeniería. Ya no me necesitan de la misma manera. Por eso volví a tocar públicamente. Sentí que finalmente era el momento. Isabela escuchaba todo esto con una mezcla de horror creciente y algo que podría haber sido el primer destello de vergüenza real que había sentido en años. Este hombre, este trabajador de limpieza que ella había intentado humillar, había sacrificado una carrera potencial como uno de los grandes pianistas del país para cuidar de su familia. Mientras ella había gastado cientos de miles de dólares en una educación superficial de piano para impresionar a gente que no le importaba, él había trabajado turnos dobles limpiando baños para que sus hermanos pudieran tener educación universitaria. Mateo, Orozco se acercó y puso una mano en el hombro del joven. La beca todavía está disponible. Siempre lo ha estado. Y ahora que tus hermanos están en camino a sus propias carreras, ¿considerarías finalmente aceptarla? Maestro, tengo 24 años. Estoy muy viejo para comenzar una educación formal en conservatorio. Tonterías, Orozco dijo firmemente. El talento como el tuyo no tiene fecha de expiración. Y además, no sería un estudiante normal. Con tu nivel actual, podrías estar dando conciertos profesionales en 6 meses, máximo 1 año. Solo necesitas refinamiento formal y conexiones en la industria. Ambas cosas yo puedo proporcionarte. El salón estaba completamente silencioso. Todos pendientes de esta conversación que se sentía más importante que cualquier trato de negocios que jamás se hubiera discutido en ese espacio. «Hay algo más», intervino Rodrigo Suárez, el empresario millonario. Se acercó a Mateo con una sonrisa genuina. «Joven, acabas de darme la noche de entretenimiento más memorable en años. No puedo ofrecerte entrenamiento musical como el maestro Orozco, pero puedo ofrecerte algo más». Sacó una tarjeta de negocios de su bolsillo. Mi empresa patrocina jóvenes talentos en todas las artes. Si aceptas la beca del maestro Orozco, yo cubriré todos tus gastos de manutención durante tu entrenamiento. Renta, comida, transporte, todo, para que puedas enfocarte completamente en tu música sin preocupaciones financieras. Otra voz se levantó de la multitud. Era Mónica Herrera, una productora de eventos culturales reconocida internacionalmente. Y yo puedo ofrecerte tu primer concierto profesional. Tengo un evento de gala en 3 meses en el Palacio de Bellas Artes. El pianista que había contratado acaba de cancelar por enfermedad. Si el maestro Orozco certifica que estás listo, el escenario es tuyo. Una por una. Personas que habían venido a la fiesta de Isabela para hacer networking vacío, ahora se acercaban a Mateo con ofertas genuinas, oportunidades reales, respeto auténtico. Isabela observaba todo esto con una sensación creciente de irrelevancia. Su fiesta, su piano de $1 millón, su mansión obscena, todo había desaparecido en el fondo. Todos los presentes habían olvidado completamente por qué estaban aquí originalmente. Ya no le prestaban atención a ella. Y por primera vez en su vida, Isabela Navarro entendió lo que significaba ser verdaderamente invisible. Sofía, su coordinadora de eventos, se acercó tímidamente. «Señorita Navarro, ¿qué quiere que haga? Los invitados están ignorando completamente el programa que planeamos. Nadie está prestando atención a las mesas de donaciones para la caridad. Solo quieren hablar con Mateo». Isabela la miró, viendo realmente por primera vez a esta mujer que había trabajado incansablemente para ella durante 5 años. Sofía era brillante, organizada, capaz, pero Isabela nunca le había preguntado sobre su vida, sus sueños, su familia. Para Isabela, Sofía simplemente había sido otra empleada, intercambiable y desechable. «Sofía», Isabela dijo lentamente, «¿por qué trabajas para mí?». La pregunta claramente sorprendió a Sofía. «Disculpe, ¿por qué trabajas para mí? Soy horrible contigo. Te pago bien, sí, pero te trato como basura. ¿Por qué lo toleras?». Sofía parpadeó, sin saber cómo responder a esta versión vulnerable de su jefa, que nunca había visto antes. «Porque necesito el trabajo», Sofía finalmente admitió.
Tengo una hija con discapacidad que requiere cuidado médico constante. Su tratamiento cuesta más de lo que podría ganar en cualquier otro lugar. Así que soporto cómo me trata porque la alternativa es no poder cuidar de mi hija. Las palabras golpearon a Isabela como puñetazos físicos. Otra persona sacrificándose por familia. Otra historia de dignidad silenciosa que ella había sido demasiado egocéntrica para notar. ¿Cómo se llama tu hija? Isabela preguntó. Lucía. Tiene 8 años. Lucía. Isabela repitió. El nombre de la madre de Mateo. 2 Lucías. Ambas parte de historias de sacrificio y amor que ella había sido completamente ciega a ver. Isabela se volteó para mirar a Mateo, quien estaba rodeado de personas ofreciéndole oportunidades, respeto, admiración, no porque tuviera dinero o conexiones, sino porque tenía talento real y carácter auténtico. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Isabela Navarro. No fue un cambio instantáneo o dramático. Fue el primer pequeño crack en una armadura de arrogancia que había pasado décadas construyendo. Se acercó al grupo alrededor de Mateo, esperando en los márgenes hasta que él notara su presencia. «Señorita Navarro». Mateo se volteó hacia ella con expresión cautelosa. «Tenías razón», Isabela dijo, y las palabras salieron con dificultad, como si su cuerpo estuviera rechazando la humildad. Sobre todo, sobre que el valor no se mide en dinero. Sobre que estaba ciega a lo que realmente importa. Sobre quién soy realmente como persona. Hizo una pausa, consciente de que todos estaban escuchando. Parte de ella quería correr, esconderse, preservar al menos algo de su dignidad. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «No tienes que casarte conmigo», Isabela continuó, forzando una pequeña sonrisa a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Obviamente, esa apuesta fue cruel y ridícula, pero me gustaría aprender lo que tú sabes sobre valor real, sobre sacrificio, sobre poner a otros antes que a ti mismo. Señorita Navarro, Mateo habló gentilmente. Todos podemos aprender, todos podemos cambiar. La pregunta es si realmente queremos hacerlo. Quiero, Isabela respondió, sorprendida por cuánto significaba esa simple declaración. No sé cómo, pero quiero intentar. El maestro Orozco, quien había estado observando todo esto con interés académico, intervino. Si realmente quiere aprender, señorita Navarro, puedo sugerir algo. ¿Por qué no usa su considerable riqueza para crear algo significativo? Un conservatorio con becas completas para jóvenes talentos de familias de bajos recursos. Un lugar donde el próximo Mateo Sánchez no tenga que elegir entre su arte y su familia. La idea resonó en el salón. Rodrigo Suárez asintió con aprobación. Yo contribuiría a algo así. De hecho, podríamos formar un consorcio de empresarios para fondear algo realmente transformador. Mónica Herrera añadió. Y yo podría organizar eventos de recaudación, conciertos benéficos con los graduados del programa. Lentamente, lo que había comenzado como una humillación pública para Isabela estaba transformándose en algo completamente diferente. Un movimiento. Una visión de lo que podría ser posible cuando personas con recursos decidían usarlos para elevar, en lugar de para separar. Lo haré, Isabela dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Voy a crear ese conservatorio. Lo llamaré Conservatorio Lucía Sánchez, en honor a la mujer que enseñó a Mateo que el arte trasciende clase social. Por primera vez, desde que todo había comenzado, Mateo sonrió completamente. No era una sonrisa de triunfo o vindicación, era una sonrisa de esperanza. Mi madre habría estado orgullosa de eso, dijo suavemente. El resto de la velada fue completamente diferente de lo que Isabela había planeado. En lugar de un evento superficial de networking, se convirtió en una conversación apasionada sobre cómo reestructurar el acceso a educación artística. Empresarios, artistas, educadores, todos contribuyendo ideas, comprometiéndose con recursos, imaginando un futuro diferente. Las mesas de donación que Sofía había organizado, originalmente destinadas a una caridad que Isabela había elegido principalmente por razones de relaciones públicas, de repente estaban siendo inundadas con contribuciones. Pero ahora las donaciones iban hacia el nuevo conservatorio, hacia becas para estudiantes como Mateo, que tenían talento pero no oportunidades.
Cuando la fiesta finalmente terminó cerca de la medianoche, Isabela se encontró sola con Mateo en el ahora vacío salón de baile. El equipo de limpieza, incluidas las compañeras de Mateo, había terminado discretamente su trabajo y se había ido. «Mateo», Isabela dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero ¿podrías tocar una vez más? Solo para mí, no como espectáculo o desafío. Solo tocar». Mateo consideró la petición por un momento. Luego asintió. Se sentó nuevamente al piano, pero esta vez eligió algo completamente diferente. Tocó una pieza que su madre solía tocar para él cuando era niño, una canción de cuna mexicana arreglada para piano por un compositor local poco conocido. Era simple comparada con Chopin, pero estaba llena de ternura y memoria. Mientras Isabela escuchaba, sintió algo que no había sentido en años. No envidia de lo que Mateo podía hacer, sino gratitud por poder presenciar algo hermoso. No el deseo de poseer o controlar, sino la simple apreciación de un momento compartido. Cuando la música terminó, Isabela descubrió que estaba llorando silenciosamente. «Gracias», susurró. «De nada», Mateo respondió levantándose del banco. «¿Puedo preguntarte algo?», Isabela dijo. «Cuando aceptaste mi desafío ridículo, ¿sabías que ibas a ganar?». Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de recordarle al mundo, y tal vez a usted misma, que las personas son más que sus circunstancias, que alguien que limpia baños puede crear belleza, que rivaliza con cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Eres sabio para tu edad. No soy sabio, solo aprendí de alguien sabia. Mi madre solía decir, «Mateo, el mundo te dirá constantemente cuánto vales basándose en cuánto tienes. Tu trabajo es demostrarles que están usando la métrica equivocada». Isabela sonrió a través de sus lágrimas. «Me hubiera gustado conocer a tu madre. Ella habría sido gentil contigo», Mateo dijo. «Incluso hoy, incluso después de cómo me trataste. Ella creía que todos merecen gracia, porque todos estamos luchando batallas que otros no ven». En ese momento, Isabela tomó una decisión. «Mateo, cuando crees el conservatorio, quiero que seas parte del equipo de liderazgo. No solo como beneficiario, sino como voz en las decisiones. Necesitamos perspectivas de personas que realmente han vivido las luchas que estamos tratando de abordar. Señorita Navarro, Isabela», ella interrumpió. «Llámame Isabela. Y por favor, considera mi oferta, no como caridad, sino como reconocimiento de que tienes sabiduría que yo necesito aprender». Mateo extendió su mano. «Entonces trabajemos juntos, pero no como empleado y jefe, como socios con una visión compartida». Isabela estrechó su mano, sintiendo el calloso en sus palmas que hablaban de años de trabajo manual, manos que también podían crear belleza trascendente. «Socios», aceptó. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y transformadores de la vida de Isabela. Crear el Conservatorio Lucía Sánchez requería más que solo dinero. Requería cambiar fundamentalmente cómo ella veía el mundo y su lugar en él. Mateo aceptó la beca del maestro Orozco, pero también dedicaba 20 horas a la semana trabajando con Isabela en el conservatorio. Lentamente, pacientemente, le enseñó a ver talento donde ella había sido entrenada, a ver solo clase social. Llevó a Isabela a escuelas públicas donde niños tocaban instrumentos donados que estaban desafinados y dañados, pero lo hacían con pasión que superaba cualquier cosa que Isabela había visto en academias privadas caras. Le mostró centros comunitarios donde abuelas enseñaban música tradicional mexicana a nuevas generaciones, preservando cultura sin fondos o reconocimiento oficial. Isabela comenzó a pasar menos tiempo en su mansión vacía y más tiempo en estos espacios llenos de vida real. Aprendió los nombres de los niños, escuchó las historias de sus familias, entendió las barreras que enfrentaban. Sofía, su coordinadora de eventos, se convirtió en la directora administrativa del conservatorio. Su hija Lucía fue una de las primeras beneficiarias de un programa de musicoterapia que Isabela estableció específicamente para niños con discapacidades. Rosa y las otras trabajadoras del equipo de limpieza de aquella noche fatídica recibieron posiciones permanentes como personal del conservatorio, con salarios dignos y beneficios completos. Isabela aprendió sus historias, sus sueños,
sus vidas complejas que había ignorado completamente cuando solo las veía como la ayuda. 6 meses después de aquella noche, Mateo dio su primer concierto profesional en el Palacio de Bellas Artes. Isabela estaba en la audiencia, no en un palco privado de VIP, sino sentada entre estudiantes del conservatorio, viendo sus rostros iluminarse mientras uno de los suyos tocaba en el escenario más prestigioso del país. La interpretación de Mateo fue triunfal. Los críticos la llamaron el debut más emocionante en una década. Las ofertas de conciertos internacionales comenzaron a llegar. Pero Mateo no olvidó su compromiso. Cada concierto que daba, donaba una porción de sus ganancias al conservatorio. Y siempre se aseguraba de mencionar en entrevistas que su educación había venido no de academias élite, sino de su madre trabajadora y su propia determinación. Se convirtió en un símbolo poderoso de lo que era posible cuando se daba oportunidades reales a talento auténtico. Los meses que siguieron al concierto en Bellas Artes fueron de transformación profunda para todos los involucrados. Mateo se encontró navegando un mundo completamente nuevo, el mundo de la música clásica de élite, que irónicamente estaba lleno de las mismas dinámicas de clase que había enfrentado toda su vida, solo que disfrazadas con lenguaje más refinado. En una recepción después de su tercer concierto, una crítica musical reconocida se acercó a él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Sánchez, su interpretación fue interesante, bastante emocional, diría yo. Aunque, por supuesto, uno puede notar la falta de refinamiento formal que viene con educación en conservatorios europeos. Mateo reconoció el patrón inmediatamente. Era la misma actitud que Isabela había tenido, solo que envuelta en palabras más educadas. La implicación era clara. Su talento era natural pero no cultivado, emotivo pero no intelectual. Con todo respeto, señora Domínguez, Mateo respondió con calma. Chopin no estudió en conservatorios europeos hasta los 20 años. Mozart aprendió principalmente de su padre. El refinamiento no viene de las instituciones que uno asiste, sino de las horas que uno dedica al oficio y la profundidad con la que uno comprende la música. La mujer parpadeó, claramente no acostumbrada a ser confrontada. Bueno, sí, pero... Además, Mateo continuó, su voz permaneciendo gentil pero firme. Encuentro que la música más refinada a menudo ha perdido el alma que la hizo significativa en primer lugar. Beethoven era considerado vulgar por los estándares aristocráticos de su tiempo. Brahms fue criticado por ser demasiado emocional. Tal vez el problema no es mi falta de refinamiento, sino la definición limitada de lo que constituye excelencia musical. Isabela, quien había presenciado el intercambio desde distancia, sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo porque Mateo defendía su valor sin disculparse. Vergüenza porque reconocía demasiado de su antiguo yo en la actitud de la crítica. Se acercó después de que la mujer se alejara con expresión indignada. Bien manejado, Isabela comentó. Gracias. Pero sabes, lo triste es que probablemente escribirá una crítica terrible ahora. No porque mi música no fuera buena, sino porque herí su ego al no aceptar su posición de superioridad. ¿Te importa lo que ella escriba? Mateo consideró la pregunta. Hace un año, tal vez me habría destrozado. Pero ahora entiendo algo. Las opiniones de personas que basan su valor en hacer sentir inferior a otros no tienen poder sobre mí. Toco para la música misma, para honrar lo que mi madre me enseñó, para los niños del conservatorio que necesitan ver que es posible. Si la señora Domínguez no puede apreciar eso, es su pérdida, no la mía. Las palabras resonaron profundamente con Isabela. Era la misma lección que ella había estado aprendiendo durante meses, que el poder real viene de la seguridad interna, no de la validación externa. Hay algo que he querido preguntarte, Isabela dijo mientras caminaban por los jardines del venue. ¿Alguna vez odias a personas como yo? ¿Personas que tuvieron todos los privilegios mientras tú luchaste por todo? Mateo se detuvo, mirando hacia el cielo nocturno. Odiar requiere mucha energía. Energía que prefiero invertir en crear algo hermoso. Además, el odio me haría como tú eras antes, creyendo que algunas personas son menos humanas que otras. Solo que en mi caso sería contra los ricos en lugar de contra los pobres. El resultado final sería el mismo: división, jerarquía, separación. Entonces, ¿qué sientes? Tristeza, a veces. Tristeza por todo el potencial desperdiciado porque personas brillantes
Nunca obtuvieron oportunidades. Frustración por sistemas diseñados para perpetuar desigualdad. Pero también esperanza, porque personas como tú demuestran que el cambio es posible, que podemos construir algo mejor. Durante este tiempo, el conservatorio enfrentaba sus propios desafíos. No todos estaban contentos con lo que Isabela y Mateo estaban construyendo. Hubo un intento de varios empresarios conservadores de tomar control de la junta directiva del conservatorio, argumentando que necesitaba administración más profesional. Lo que realmente querían era convertirlo en otra institución élite que serviría a sus propios hijos mientras daban algunas becas simbólicas para relaciones públicas. Isabela se encontró en la batalla más importante de su nueva vida. «No voy a permitir que destruyan lo que hemos construido», declaró en una reunión de emergencia de la Junta. «Este conservatorio existe específicamente para servir a quienes el sistema tradicional ha fallado. Si lo convertimos en otra escuela para niños privilegiados, traicionamos todo lo que representa». «Señorita Navarro», uno de los empresarios dijo con condescendencia, «entendemos su entusiasmo, pero la realidad es que para mantener estándares de excelencia, necesitamos atraer estudiantes de familias que puedan contribuir financieramente. Los estándares de excelencia no se compran». Mateo intervino, su voz tranquila, pero llena de autoridad. «Los estándares de excelencia se cultivan a través de enseñanza dedicada, práctica disciplinada y pasión genuina, cosas que no tienen nada que ver con el tamaño de la cuenta bancaria de los padres. Joven, con todo respeto, usted es un músico talentoso, pero no entiende cómo funcionan las finanzas institucionales». «¿No entiendo?». La voz de Mateo subió ligeramente, emoción finalmente penetrando su calma usual. «He trabajado desde los 14 años para mantener a mi familia. He administrado presupuestos más ajustados de los que ustedes pueden imaginar. He hecho que cada peso cuente porque no había alternativa. Así que no me digan que no entiendo finanzas solo porque mis finanzas fueron de supervivencia en lugar de acumulación». El silencio que siguió fue tenso. Los empresarios no estaban acostumbrados a ser confrontados de esta manera. Isabela aprovechó el momento. «Caballeros, aquí está mi propuesta final. Yo mantendré el control mayoritario de la junta directiva del conservatorio. Ustedes son bienvenidos a contribuir financieramente y participar en decisiones administrativas, pero la misión central no se negocia. Educación gratuita de alta calidad para estudiantes de bajos recursos, sin excepciones, sin compromiso. ¿Y si nos retiramos completamente?», uno de ellos amenazó. «Entonces perderán la oportunidad de ser parte de algo que cambiará el panorama cultural de este país durante generaciones», Isabela respondió. «Y yo encontraré otros socios que compartan la visión». Fue un momento de prueba. Isabela podía sentir la tentación de ceder, de comprometer, de hacer lo que siempre había hecho, priorizar relaciones con poder sobre principios. Pero miró a Mateo, quien la observaba con expresión de confianza tranquila, y recordó por qué había comenzado este viaje. «La reunión ha terminado», Isabela declaró. «Tienen una semana para decidir si están con nosotros o no». 3 de los 5 empresarios se retiraron, pero sus contribuciones fueron rápidamente reemplazadas por donaciones de cientos de personas comunes que creían en la misión del conservatorio, maestros que donaban pequeñas cantidades, graduados del programa que contribuían lo que podían, familias de estudiantes que organizaban eventos de recaudación de fondos en sus comunidades. Isabela aprendió una lección crucial, que el apoyo de muchos con poco era más poderoso y sostenible que el apoyo de pocos con mucho, porque venía sin condiciones, sin agendas ocultas, sin intentos de control. Sofía, quien ahora era prácticamente indispensable como directora administrativa, se acercó a Isabela una tarde con noticias inquietantes. «Isabela, necesito mostrarte algo». Era un artículo en una revista de negocios, titulado «La caída de Isabela Navarro, de magnate a maestra misionera». El tono era condescendiente, pintando su transformación como una crisis de mediana edad, o una búsqueda de redención por culpa. «Entrevistaron a varios de tus antiguos amigos empresarios», Sofía explicó suavemente. «Todos dijeron que estás desperdiciando tu potencial, que el conservatorio es un proyecto vanidoso, que en 5 años estarás de vuelta en el mundo de los negocios reales». Isabela leyó el artículo,
sintiendo una familiar punzada de ira e inseguridad. Durante años, estas opiniones la habrían destruido. La necesidad de aprobación de su clase social había dirigido cada decisión de su vida. Pero ahora, mientras leía las palabras diseñadas para herirla, sintió algo diferente. Sintió lástima. ¿Sabes qué es lo más triste de este artículo? Isabela preguntó a Sofía. No es que me critiquen, es que revelan su propia pobreza. Pobreza de imaginación, pobreza de propósito, pobreza de comprensión de lo que hace una vida significativa. ¿No te molesta que piensen que vas a fracasar? Me molestaría más fracasar en los términos que ellos definen el éxito. Isabela sonrió. Para ellos, el éxito es acumulación de riqueza y poder. Para mí ahora, el éxito es cada estudiante que encuentra su voz, cada familia que ve posibilidades que antes no existían. Estamos usando completamente diferentes sistemas de medición. Esa noche, Isabela escribió una respuesta al artículo, no defensiva o enojada, sino clara y con propósito. Tienen razón en una cosa. He caído. Caí de la arrogancia a la humildad. Caí de la acumulación egoísta a la contribución significativa. Caí de medir mi valor en dinero a medirlo en vidas tocadas. Y si eso es caer, entonces espero caer más profundamente cada día. La respuesta se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias de caer hacia vidas más significativas. El movimiento había tocado algo profundo en la conciencia colectiva. Mientras tanto, en el conservatorio, algo hermoso estaba floreciendo. Los estudiantes no solo estaban aprendiendo música, estaban creando una comunidad que trasecta hasta el conservatorio. Algo hermoso estaba floreciendo. Los estudiantes no solo estaban aprendiendo música, estaban creando una comunidad que trascendía las barreras tradicionales de clase, raza y origen. María, una estudiante de violín de 16 años de una familia de agricultores, se hizo amiga cercana de Santiago, cuyo padre era cirujano prominente y había inscrito a su hijo en el conservatorio precisamente porque quería que aprendiera humildad y conexión con diferentes realidades sociales. Al principio me sentía incómoda, María confesó a Isabela durante una sesión de mentoría. Pensaba que Santiago me miraría con lástima o superioridad porque mi familia es pobre. Pero él solo me ve como María, la violinista, nada más. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me hace sentir humana, completa, no reducida a mis circunstancias económicas. Era exactamente lo que Isabela había esperado crear. Un espacio donde el talento era lo único que importaba, donde las personas eran vistas como individuos completos en lugar de representantes de sus clases sociales. Pero mantener esa visión requería vigilancia constante. Hubo incidentes de discriminación que tuvieron que ser abordados directamente. Un maestro de composición hizo un comentario sobre cómo ciertos estudiantes de orígenes humildes tenían limitaciones naturales en comprensión de teoría musical compleja. Mateo lo confrontó inmediatamente. Profesor Ramírez, lo que usted llama limitaciones naturales es realmente falta de exposición previa. Nuestros estudiantes de familias de bajos recursos frecuentemente demuestran comprensión excepcional una vez que se les da acceso a educación de calidad. Lo que usted está viendo como deficiencia innata es realmente el resultado de desigualdad sistémica, no de capacidad inferior. Joven Mateo, con todo respeto, yo tengo 30 años de experiencia enseñando, y yo tengo 30 años de experiencia siendo subestimado por personas que confunden privilegio educativo con inteligencia innata. Mateo interrumpió, su voz firme. Este conservatorio existe precisamente para desafiar esas suposiciones. Si no puede enseñar sin esos prejuicios, entonces tal vez este no es el lugar adecuado para usted. Fue un momento de riesgo. El profesor Ramírez era respetado en círculos musicales académicos. Perderlo podría dañar la reputación del conservatorio en ciertos círculos. Pero Mateo e Isabela habían aprendido que algunos principios no son negociables. Ramírez renunció, pero fue reemplazado por 3 maestros jóvenes que compartían completamente la visión del conservatorio, uno de los cuales era un graduado del programa que había estado enseñando en escuelas públicas. Cada desafío era una oportunidad de reforzar los valores fundamentales del conservatorio. Un año después de aquella noche, Isabela organizó otra gala.
Pero esta era completamente diferente. En lugar de su mansión, el evento se realizó en el nuevo edificio del Conservatorio Lucía Sánchez, un espacio hermoso pero no ostentoso en el corazón de la Ciudad de México. En lugar de presumir riqueza, se enfocaba en celebrar talento. 50 estudiantes del conservatorio realizaron un concierto de gala. Niños de familias de bajos recursos. Algunos que un año antes no sabían leer música. Ahora tocaban piezas complejas con confianza y habilidad. Entre la audiencia había empresarios que habían contribuido al conservatorio, pero también estaban las familias de los estudiantes. Padres que trabajaban como empleados domésticos, conductores, cocineros, sentados junto a CEOs y celebridades, todos igualmente importantes, todos igualmente bienvenidos. Mateo fue el último en tocar esa noche. Interpretó la misma canción de cuna mexicana que había tocado para Isabela aquella noche en su mansión. Pero ahora, mientras tocaba, estudiantes del conservatorio se unieron, algunos en violín, otros en flauta, creando un arreglo hermoso que honraba las raíces del conservatorio en cultura y comunidad. Cuando la música terminó, Isabela se acercó al micrófono. Ya no era la mujer arrogante que había sido. Había perdido peso del estrés de realmente trabajar en lugar de simplemente presidir. Tenía líneas de expresión que venían de sonreír genuinamente en lugar de sonrisas falsas calculadas. Sus manos ya no estaban perfectamente manicuradas, sino marcadas por el trabajo real de construir algo significativo. Hace un año, Isabela comenzó, su voz llegando a cada rincón del salón. Intenté humillar a un joven porque no podía soportar la idea de que alguien de clase trabajadora pudiera ser mejor que yo en algo. Lo que no entendía entonces, pero entiendo ahora, es que no hay mejor que cuando se trata de valor humano. Solo hay diferentes circunstancias, diferentes oportunidades, diferentes caminos. Miró directamente a Mateo. Mateo me enseñó que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, que la creatividad, la pasión, el genio, no están limitados a quienes pueden pagar por educación élite. Están esperando en todas partes, solo necesitando la oportunidad de florecer. Este conservatorio no es caridad, es justicia. Es el reconocimiento de que hemos estado desperdiciando talento durante generaciones, porque no podíamos ver más allá de las circunstancias económicas de las personas. Cada estudiante aquí esta noche es prueba de lo que perdemos cuando permitimos que la pobreza sea barrera para el desarrollo artístico. Hizo una pausa, emoción evidente en su voz. Pero quiero ser clara sobre algo. No soy una heroína en esta historia. Soy alguien que fue forzada a confrontar su propia crueldad y egoísmo. Alguien que está tratando, imperfectamente, de ser mejor. Y ese es un trabajo que nunca termina. El aplauso que siguió fue cálido y genuino. Pero lo que más significó para Isabela fue ver a los estudiantes del conservatorio aplaudiendo con orgullo, sabiendo que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Después del evento, mientras Isabela ayudaba, sí, realmente ayudaba, a limpiar, Mateo se acercó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansada». Isabela admitió con una sonrisa. «Feliz. Asustada de que pueda arruinar esto de alguna manera. Esperanzada de que tal vez, solo tal vez, estoy finalmente aprendiendo a ser el tipo de persona que mi madre habría querido que fuera, antes de que la riqueza me corrompiera». «Tu madre estaría orgullosa de lo que estás construyendo aquí». «No sé. Ella murió cuando yo era joven. Pero sí sé que tu madre estaría orgullosa de ti. No solo por tu talento musical, sino por cómo lo usas para abrir puertas para otros». Mateo sonrió. Ella solía decir que el talento era un regalo, pero lo que hacías con ese regalo determinaba si eras digno de haberlo recibido. 5 años pasaron. El Conservatorio Lucía Sánchez se expandió a 6 ciudades en México. Más de 500 estudiantes habían pasado por sus programas. Muchos ahora tenían carreras musicales profesionales. Otros habían elegido diferentes caminos, pero todos llevaban consigo las lecciones sobre valor, comunidad y posibilidad que el conservatorio enseñaba. Mateo se había convertido en uno de los pianistas más respetados de América Latina. Tocaba regularmente en los escenarios más prestigiosos del mundo, pero siempre regresaba al conservatorio, enseñando clases magistrales, mentoreando estudiantes, recordándoles que venían de donde él había venido. Isabela había transformado no solo el conservatorio,
sino su empresa completa. Sus hoteles ahora tenían programas de becas para empleados y sus hijos. Había establecido salarios dignos mínimos muy por encima del requerimiento legal. Había creado caminos de promoción interna para que empleados de servicio pudieran avanzar a posiciones gerenciales. Su fortuna había disminuido significativamente debido a sus donaciones filantrópicas. Pero por primera vez en su vida, Isabela dormía en paz. Una tarde, Isabela recibió una llamada de Sofía. «Isabela, hay alguien aquí que quiere conocerte. Es una joven estudiante del programa de musicoterapia. Su nombre es Lucía. ¿Tu hija?» «Sí, tiene 13 años ahora. Ha estado en el programa desde el principio. Y quiere mostrarte algo». Cuando Isabela llegó al conservatorio, encontró a la joven Lucía sentada frente a un piano adaptado especialmente para sus necesidades. Tenía parálisis cerebral que afectaba el control motor de sus manos, pero los terapeutas habían desarrollado técnicas que le permitían tocar. «Señorita Isabela», Lucía dijo con voz que tenía la claridad especial de quienes han luchado por cada palabra, «quiero tocar para usted, para agradecer por crear este lugar donde personas como yo podemos hacer música». Lo que Lucía tocó fue simple técnicamente, una melodía básica que cualquier principiante podría aprender, pero estaba llena de algo que ninguna técnica podía enseñar: puro amor por la música, alegría de poder expresarse a través del arte, gratitud por la oportunidad de crear belleza. Cuando terminó, Isabela estaba llorando. No lágrimas de tristeza, sino de realización profunda de cuánto había cambiado desde aquella noche hace 5 años. «Gracias, Lucía», Isabela susurró, arrodillándose para estar al nivel de la niña. «Gracias por recordarme por qué hacemos esto». Esa noche, Isabela y Mateo se sentaron en la azotea del conservatorio, mirando las luces de la ciudad extenderse ante ellos. «¿Recuerdas cuando dijiste que te casarías conmigo si tocaba mejor que tú?», Mateo dijo con una sonrisa traviesa. Isabela se rió. «Dios, fui tan horrible. ¿Puedes creer que realmente dije eso?». «Bueno, técnicamente la apuesta todavía está en pie». Isabela lo miró sorprendida. Durante los 5 años que habían trabajado juntos, su relación había evolucionado de antagonista-víctima a socios a amigos cercanos. Pero nunca había considerado: «Mateo, ¿estás? No estoy proponiendo matrimonio». Mateo se apresuró a aclarar riendo. «Solo estoy diciendo que es curioso cómo las cosas funcionan. Hace 5 años me ofreciste matrimonio como burla. Ahora te considero una de las personas más importantes en mi vida. No como pareja romántica, sino como alguien que me enseñó que las personas realmente pueden cambiar». «Tú eres quien me enseñó a mí», Isabela protestó. «Nos enseñamos mutuamente», Mateo corrigió. «Tú me enseñaste que incluso las personas que parecen irredimibles tienen capacidad de transformación si encuentran la razón correcta. Yo te enseñé que el valor real no se compra». Esas fueron lecciones que ambos necesitábamos. Se sentaron en silencio cómodo por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué pienso a veces?», Isabela finalmente dijo. «Pienso en esa versión de mí que existía antes de aquella noche. La Isabela que pensaba que el dinero lo era todo, que las personas de clase trabajadora eran menos que humanas, que la crueldad era poder. Y me pregunto cómo pude haber sido tan ciega, tan viciosa, tan vacía». «Eras un producto de tu crianza y circunstancias», Mateo respondió. «Al igual que yo era producto de las mías. La diferencia es que tuviste el coraje de cambiar cuando se te confrontó con la verdad. No fue coraje, fue no tener otra opción. Me destruiste tan completamente aquella noche que tuve que reconstruirme desde cero. Tal vez eso era lo que necesitabas». «Definitivamente era lo que necesitaba», Isabela admitió. «La pregunta ¿es suficiente? ¿Puedo realmente compensar por décadas de ser una persona terrible?». «No se trata de compensar», Mateo dijo pensativo. «Se trata de quién eliges ser de aquí en adelante. Cada día es una elección. Cada interacción es una oportunidad de elegir bondad sobre crueldad, de ver humanidad en lugar de jerarquía. ¿Y si fallo? Todavía tengo momentos donde mi primer instinto es juzgar, es asumir superioridad. Todos tenemos esos instintos. La diferencia es si actuamos sobre ellos o los reconocemos y elegimos diferente». Otro silencio, este lleno de comprensión mutua. «Mateo,
¿Puedo confesarte algo? Por supuesto. A veces extraño la simplicidad de mi vida anterior. No la crueldad, pero sí. La falta de complicación. Cuando solo me preocupaba por mí misma, cuando no tenía que pensar en cientos de estudiantes dependiendo de este programa, cuando podía vivir en mi burbuja sin confrontar realidades difíciles. Eso es normal, Mateo respondió. La ignorancia es más fácil que la consciencia, pero también es infinitamente menos satisfactoria. ¿Tú tienes dudas alguna vez sobre el camino que elegiste? Todo el tiempo. Me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado la beca del maestro Orozco 10 años antes. Si habría sido más feliz, más exitoso, si mis hermanos habrían encontrado otras maneras de pagar la universidad. Y luego me doy cuenta de que cada elección que hice, cada sacrificio, me trajo exactamente aquí, a este conservatorio, a estos estudiantes, a esta vida que tiene propósito más allá de mí mismo. Y no cambiaría nada. Isabela asintió, entendiendo completamente. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo ahora?, preguntó. ¿Cuál? Que la gente piense que esto es solo otra forma de ego. Isabela Navarro, la multimillonaria salvadora, comprando redención con su conservatorio. Que no vean que realmente cambié, que piensen que es solo otra imagen cuidadosamente cultivada. Hay personas que siempre pensarán eso, Mateo dijo honestamente. No puedes controlar cómo otros interpretan tus acciones. Lo único que puedes controlar es la sinceridad de tus intenciones y la consistencia de tus acciones. ¿Y crees que mis intenciones son sinceras? Mateo la miró directamente. Sí, he trabajado contigo casi todos los días durante 5 años. He visto cómo luchas, cómo dudas, cómo te esfuerzas por ser mejor. Eso no es performance, eso es transformación real. Las palabras significaban más para Isabela de lo que podía expresar. Los años entre el 5º y 10º aniversario del conservatorio trajeron desafíos y triunfos que nadie había anticipado. El programa había crecido más allá de un simple conservatorio de música para convertirse en un movimiento social que estaba cambiando conversaciones sobre clase, talento y oportunidad en todo el país. Un momento particularmente poderoso llegó cuando Diego, un estudiante del conservatorio de 18 años, fue invitado a tocar en una gala de empresarios multimillonarios, el mismo tipo de evento que Isabela solía organizar en su mansión. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Diego había crecido en extrema pobreza, hijo de padres inmigrantes que trabajaban en agricultura. Su talento en piano había sido descubierto por casualidad, cuando un maestro del conservatorio lo escuchó practicando en un piano público de un centro comercial. Durante la gala, después de su interpretación magistral de Rachmaninoff, uno de los empresarios se acercó con condescendencia apenas disfrazada. «Increíble lo que se puede lograr con entrenamiento adecuado, ¿verdad?», el hombre comentó. «Me recuerda a un perro que enseñas a hacer trucos. Con suficiente práctica cualquiera puede memorizar las notas». Diego lo miró con una calma que habría hecho orgulloso a Mateo. «Con todo respeto, señor, lo que acabas de presenciar no fue trucos memorizados. Fue años de disciplina, pasión genuina por el arte y comprensión profunda de lo que Rachmaninoff estaba expresando. El hecho de que creas que es solo memorización revela más sobre tus propias limitaciones de apreciación que sobre mi habilidad». La respuesta dejó al empresario boquiabierto. Otros invitados que habían escuchado el intercambio aplaudieron espontáneamente. Isabela, quien estaba presente como representante del conservatorio, sintió oleadas de orgullo y tristeza entremezcladas. Orgullo porque Diego había defendido su dignidad con gracia y firmeza. Tristeza porque reconocía demasiado de su antiguo yo en la actitud del empresario. Se acercó después de que el hombre se alejó con expresión ofendida. «Bien manejado, Diego. Mateo te ha enseñado bien». «No fue Mateo quien me enseñó eso», Diego respondió. «Fue usted. Cada vez que nos cuenta la historia de aquella noche, de cómo humilló a Mateo y cómo él respondió con dignidad en lugar de ira, nos enseña que nuestro valor no depende de la validación de otros». Las palabras golpearon a Isabela profundamente. Se dio cuenta de que su propia historia de transformación se había convertido en parte del currículo del conservatorio, una lección viviente sobre capacidad humana de cambio y sobre el poder de mantener dignidad frente a menosprecio. Esa noche, mientras regresaba a casa, Isabela reflexionó sobre cuán lejos había llegado.
Antes, habría estado organizando la gala, seleccionando cuidadosamente invitados basándose en su estatus social, calculando cada interacción para maximizar su propia importancia. Ahora estaba asistiendo como defensora de estudiantes como Diego. Su satisfacción venía de ver a jóvenes antes invisibles, siendo reconocidos por su talento. Pero no todo fueron victorias claras. Hubo fracasos dolorosos que pusieron a prueba su compromiso. Ramón, uno de los estudiantes más talentosos del conservatorio, abandonó el programa a los 17 años. Volvió a las calles, diciendo que el mundo del conservatorio era demasiado diferente, demasiado alejado de la realidad de donde venía. Isabela lo buscó durante semanas. Finalmente, encontrándolo tocando guitarra en el metro para ganar dinero. Ramón, ¿por qué te fuiste? Estabas a meses de graduarte. El joven la miró con ojos que habían visto demasiado. Señorita Isabela, ustedes me dieron una visión de vida diferente. Pero cuando vuelvo a mi barrio, cuando veo a mi familia luchando, cuando veo que mis amigos están muriendo o en prisión, el mundo del conservatorio se siente como un sueño. Un sueño hermoso, pero un sueño al fin. ¿Y qué es esto? Isabela gesticuló al metro sucio. ¿Esto es más real? Esto es lo que conozco. Esto es donde pertenezco. Isabela se sentó junto a él en el suelo frío del metro, algo que la versión anterior de ella nunca habría considerado. Ramón, escúchame. El conservatorio no es un escape de tu realidad. Es una herramienta para transformar tu realidad. Sí, es diferente. Se supone que es diferente. Pero no tienes que elegir entre tu barrio y tu talento. Puedes honrar ambos. ¿Cómo? Gradúate. Conviértete en el músico que sé que puedes ser. Luego vuelve. Enseña a niños de tu barrio. Crea programas. Sé el puente entre los dos mundos. Pero no renuncies a tu futuro por miedo a dejar atrás tu pasado. Ramón pensó durante largo rato. ¿Y si fracaso? ¿Y si regreso y todos me ven como alguien que se cree superior? Entonces les demuestras con acciones que no es así. Ramón, la verdadera traición no sería irte a perseguir tus sueños. La verdadera traición sería desperdiciar el talento que Dios te dio por miedo a lo que otros piensen. No fue una conversación que resolvió todo inmediatamente. Tomó meses de diálogo continuo, de conectar a Ramón con graduados del conservatorio que habían navegado la misma tensión, de crear espacio para que procesara sus sentimientos complejos sobre pertenecer a dos mundos. Eventualmente, Ramón regresó. Se graduó con honores. Y fiel a la visión de Isabela, estableció un programa de música después de la escuela en su barrio, tocando en el metro no por necesidad, sino por elección, para recordar de dónde venía y para inspirar a la próxima generación. Durante este tiempo, Isabela también enfrentó pérdidas personales que profundizaron su comprensión del sacrificio. Sofía, su directora administrativa y amiga cercana, enfermó de cáncer. El mismo cáncer que había matado a la madre de Mateo. El mismo cáncer que estaba atacando ahora a otra mujer extraordinaria. Isabela pasó meses al lado de Sofía, no como jefa, sino como hermana en todo menos sangre. Escuchó historias de vida de Sofía que nunca había conocido a pesar de trabajar juntas durante años. Historias de sueños sacrificados, de potencial no realizado, de una vida dedicada a cuidar de otros, mientras sus propias aspiraciones quedaban en segundo plano. ¿Lamentas algo? Isabela preguntó una tarde mientras Sofía descansaba después de quimioterapia. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento no haber sido más valiente antes. Lamento los años que pasé tratando de ser invisible, de no causar problemas, de aceptar migajas cuando merecía respeto completo. ¿Lamentas trabajar para mí? Especialmente al principio, cuando era horrible. No. Sofía sonrió débilmente. Porque tu transformación me mostró que era posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Me dio permiso de pedir más para mí misma, para mi hija. Lucía va muy bien en el programa de musicoterapia, Isabela mencionó. Sí, ¿y sabes qué es lo mejor? No es solo que esté aprendiendo música, es que está aprendiendo que su discapacidad no la define, que tiene tanto que ofrecer al mundo como cualquiera. Esa lección valió todo lo que tuve que soportar trabajando para tu versión anterior. Sofía murió 3 meses después. Su funeral fue en el conservatorio, llenado con música interpretada por estudiantes cuyas vidas ella había tocado a través de su trabajo administrativo silencioso pero esencial.
Isabela dio el elogio, su voz quebrándose con emoción. Sofía Méndez era el tipo de persona que el mundo subestima constantemente. No era brillante de maneras obvias. No buscaba atención. Trabajaba en segundo plano, asegurándose de que todo funcionara sin tomar crédito. Pero sin Sofía, el Conservatorio Lucía Sánchez no existiría. Ella fue quien tradujo visiones en logística. Ella fue quien mantuvo todo funcionando cuando yo todavía estaba aprendiendo cómo ser líder en lugar de dictadora. Ella fue quien me enseñó que el liderazgo real es servicio, no dominio. La pérdida de Sofía nos recuerda que necesitamos ver y honrar a las personas mientras todavía están con nosotros. No esperen hasta un funeral para decirle a alguien que importa. No asuman que tendrán más tiempo. Después del funeral, la hija de Sofía, Lucía, ahora de 13 años, se acercó a Isabela. «Señorita Isabela, mi mamá me pidió que le diera esto». Era una carta, escrita con la letra cada vez más inestable de Sofía durante sus últimos días. «Isabela querida, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. No estés triste por mucho tiempo. Tuve una vida más plena en estos últimos 5 años de lo que tuve en los primeros 40. Quiero que sepas algo que nunca tuve el coraje de decirte mientras estaba viva. Cuando empecé a trabajar para ti hace 8 años, te despreciaba. Pensaba que eras todo lo malo del capitalismo, de privilegio, de crueldad casual que los ricos infligen a los pobres. Pero ver tu transformación cambió algo fundamental en mí. Si alguien como tú, con todas las razones para permanecer arrogante, podía cambiar tan completamente, entonces tal vez había esperanza para nuestro mundo después de todo. Más que eso, tu transformación me dio permiso de transformarme también. Dejé de aceptar maltrato. Empecé a pedir lo que merecía. Encontré mi propia voz. Así que gracias. Gracias por ser lo suficientemente valiente para ser humillada. Gracias por tener el coraje de cambiar públicamente. Y gracias por crear un lugar donde mi hija puede florecer a pesar de desafíos que la sociedad pone en su camino. Te quiero como hermana. Cuida de Lucía. Cuida del conservatorio. Cuida de Mateo, quien todavía te necesita más de lo que cualquiera de ustedes admitirá. Tu amiga eternamente, Sofía». Isabela terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Abrazó a Lucía, ambas llorando por la pérdida de alguien irreemplazable. «Tu madre fue una de las personas más fuertes que he conocido», Isabela susurró. «Y voy a asegurarme de que nunca olvides eso». En los meses que siguieron, Isabela estableció el Premio Sofía Méndez para Liderazgo Silencioso, reconociendo a personas que hacían trabajo esencial pero poco reconocido en educación y artes. El primer premio fue para Rosa, la trabajadora de limpieza, cuya nieta Valentina ahora era estrella ascendente en el mundo de la música. Estas experiencias profundizaron el compromiso de Isabela con el conservatorio de maneras que el éxito nunca podría haber hecho. Porque el éxito es emocionante pero superficial. La pérdida, el fracaso, la lucha, esas son las experiencias que revelan lo que realmente importa. Un día, mientras Isabela organizaba los efectos personales de Sofía que habían estado en su oficina del conservatorio, encontró un diario. Sabía que no debería leerlo, pero la curiosidad ganó. Las entradas documentaban la evolución de la relación de Sofía con Isabela a través de los años. Las primeras entradas estaban llenas de resentimiento y frustración. «Isabela me trató como mueble hoy. Ni siquiera dijo buenos días. Me hizo esperar 30 minutos solo para demostrar que podía. Odio este trabajo». Pero luego venía la entrada del día después de aquella noche fatídica con Mateo. «Algo increíble pasó hoy. Vi a Isabela siendo completamente humillada por un trabajador de limpieza que resultó ser genio musical. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de que tal vez no era tan superior como pensaba. No sé si esto cambiará algo, pero fue satisfactorio verla confrontar su propia arrogancia». Las entradas posteriores documentaban el cambio gradual. «Isabela realmente está tratando de ser mejor. Es incómodo, como ver a alguien aprender a caminar después de un accidente. Pero es genuino». Hoy Isabela preguntó sobre Lucía. No como jefa, sino como humana. Casi me hizo llorar. Y finalmente, entradas del último año. «Isabela es mi mejor amiga. Nunca pensé que diría eso, pero es verdad. La admiro más que a nadie que conozco. No porque sea perfecta, sino porque sigue eligiendo crecer, incluso cuando duele». Isabela cerró el diario.
emocionada más allá de palabras. Se dio cuenta de que su transformación había tenido ondas que nunca había rastreado completamente. Cada cambio que hacía, cada momento de elegir humildad sobre arrogancia, había afectado a personas de maneras que nunca sabría completamente. Estos años entre el 5º y 10º aniversario solidificaron algo crucial. El conservatorio no era solo un programa educativo, era un movimiento de dignidad humana, un desafío viviente a jerarquías sociales que trataban a algunas personas como más valiosas que otras. Y en el corazón de ese movimiento estaban dos personas improbables. Mateo, quien había mantenido su dignidad cuando todo el sistema le decía que no la merecía, e Isabela, quien había tenido el coraje de destruir su propia identidad para reconstruirse en algo mejor. 10 años después de aquella noche que lo cambió todo, el Conservatorio Lucía Sánchez celebró su aniversario con un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Más de 1000 estudiantes, actuales y graduados, tocaron juntos una sinfonía especialmente compuesta para la ocasión. Isabela, ahora de 42 años, observaba desde entre la multitud de más de 100.000 personas. Ya no necesitaba estar en el escenario, en el centro de atención. Encontraba más satisfacción siendo simplemente una más entre muchos, celebrando algo más grande que cualquier individuo. Mateo, a los 34, dirigía la sinfonía. Se había convertido no solo en un virtuoso del piano, sino en compositor, conductor, educador. Su influencia había tocado miles de vidas. Cuando la música terminó, en lugar de hablar él o Isabela, invitaron al escenario a una joven de 18 años llamada Carmen. Había sido parte del programa original del conservatorio, una niña de la calle que había mostrado talento extraordinario en violín. Hace 10 años, Carmen habló al micrófono, su voz clara y fuerte. Yo vivía bajo un puente. Robaba comida para sobrevivir. No tenía familia, no tenía esperanza, no tenía futuro. Entonces alguien del conservatorio me escuchó tocar un violín roto en el metro y me invitó a auditar. El conservatorio no solo me enseñó música, me enseñó que yo importaba, que mi vida tenía valor, que venía de donde viniera, podía llegar a donde quisiera, si se me daba la oportunidad. El próximo año comienzo mi maestría en el Conservatorio de París. Pero siempre volveré aquí, a este programa, para ayudar a la próxima generación de niños que necesitan escuchar el mismo mensaje que yo necesitaba. Que eres suficiente, que eres capaz, que eres valioso. La ovación fue ensordecedora. Isabela y Mateo se abrazaron, ambos llorando lágrimas de alegría y gratitud. Pero la historia no termina ahí. 15 años después de aquella noche, Isabela Navarro murió pacíficamente en su sueño a los 47 años, víctima de un aneurisma cerebral inesperado. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia reciente de México. Pero no fue concurrido por millonarios y celebridades, aunque muchos asistieron. Fue concurrido por miles de estudiantes, maestros, familias del conservatorio. Personas cuyas vidas ella había tocado, no con dinero, sino con oportunidad, con creencia en su potencial, con respeto por su humanidad. Mateo dio el elogio. Isabela Navarro no era perfecta, comenzó. Incluso después de su transformación, luchó con sus instintos de superioridad, con su necesidad de control. Pero la perfección nunca fue el objetivo. El crecimiento era el objetivo. Y en eso, Isabela fue extraordinaria. Hace 15 años, era una mujer que medía su valor en dinero y poder. Cuando murió, había donado el 90% de su fortuna a causas educativas. Vivía en un apartamento modesto. Conducía un carro de 10 años. Y era más feliz de lo que jamás había sido en su mansión llena de posesiones vacías. Pero su legado no es cuánto dinero donó. Su legado son las miles de personas en esta sala que tuvieron oportunidades porque ella decidió que ser rica en relaciones humanas era más valioso que ser rica en dinero. Isabela me enseñó la lección más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, nunca es demasiado tarde para usar lo que tienes para elevar a otros. Cuando Mateo terminó, el silencio en la catedral era absoluto. Luego, espontáneamente, alguien comenzó a tocar. Era un estudiante del conservatorio con una flauta. Otros se unieron. Violines, chelos, pianos portátiles. Cientos de músicos creando una melodía improvisada de adiós. No era triste. Era celebración. Era gratitud.
Era el sonido de vidas cambiadas, de potencial realizado, de amor multiplicado. El testamento de Isabella fue simple. Todo lo que quedaba de su fortuna iba al conservatorio con una sola instrucción. Encuentren a los Mateos del mundo. Denles voz. Denles oportunidad. Demuéstrenles que importan. 20 años después de aquella noche, el Conservatorio Lucía Sánchez operaba en 18 países. Había entrenado a más de 10.000 estudiantes. Había cambiado políticas educativas a nivel nacional en múltiples países. Mateo, ahora de 44, era el director artístico global, pero seguía enseñando clases básicas a estudiantes principiantes, recordándoles de dónde venía, asegurándose de que nunca olvidaran que el talento existe en todas partes, solo esperando ser nutrido. En el aniversario de 20 años, dio una entrevista final antes de retirarse de la dirección para enfocarse en composición. ¿Qué recuerdas de aquella noche?, el entrevistador preguntó. La noche en que Isabella te desafió a tocar el piano. Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. Recuerdo el peso de las esposas en mis muñecas mientras limpiaba. Recuerdo la burla en los ojos de Isabella. Recuerdo la certeza absoluta de que iba a ser humillado públicamente. Pero también recuerdo el momento en que toqué la primera nota. Porque en ese momento nada más importaba. No importaba mi uniforme de limpieza. No importaba su mansión. No importaban las opiniones de los invitados millonarios. Solo importaba la música. Y esa es la lección que he tratado de enseñar durante 20 años. Que cuando creas algo auténtico, cuando expresas tu verdad a través del arte, trasciende todas las barreras artificiales que la sociedad construye. Clase, raza, género, educación, todo se vuelve irrelevante frente al poder de la expresión humana genuina. ¿Y qué le dirías a Isabella si pudiera escucharte ahora? Mateo sonrió, lágrimas en sus ojos. Le diría gracias. Gracias por tener el coraje de humillarme aquella noche, porque sin eso, ninguno de nosotros habría descubierto lo que era posible. Gracias por tener el coraje de cambiar cuando se confrontó con la verdad. Y gracias por usar tu segunda oportunidad para crear segundas oportunidades para miles de otros. ¿Y al mundo? ¿Qué mensaje tienes para el mundo? Que el talento no conoce clase social. Que el genio existe en barrios marginales tanto como en academias élite. Que la próxima gran artista, científica, líder, podría estar limpiando baños en este momento, esperando que alguien vea más allá de sus circunstancias y reconozca su potencial. Y que todos tenemos la capacidad de ser esa persona que ve. Todos tenemos el poder de abrir puertas. La pregunta es, ¿tendremos el coraje de hacerlo? ¿Tendremos el coraje de confrontar nuestros propios prejuicios y ver humanidad donde nos entrenaron a ver solo jerarquía? La entrevista se volvió viral. Fue vista por más de 50 millones de personas. Inspiró movimientos similares en 12 países más. Pero para Mateo, lo más significativo fue recibir un mensaje de uno de los estudiantes originales del conservatorio, ahora maestro él mismo. Maestro Mateo. Solo quería que supiera. Hoy vi a una niña de 9 años tocando violín en el metro. Estaba asombrosa. La invité a auditar para el conservatorio. Ella me preguntó si era en serio, si alguien como ella realmente podría tener esa oportunidad. Le dije lo que usted me dijo hace 20 años. El talento no pide permiso, solo pide oportunidad. Gracias por enseñarme a ver lo que otros pasan por alto. Mateo leyó el mensaje con lágrimas de alegría. El ciclo continuaba. La lección se multiplicaba. La transformación que había comenzado con una noche de humillación se había convertido en un movimiento global de dignidad y oportunidad. Y todo había comenzado con un desafío cruel de una multimillonaria arrogante a un trabajador de limpieza humilde. Todo había comenzado con palabras dichas en burla. Si tocas ese piano, me caso contigo. Palabras que habían cambiado miles de vidas para siempre. Palabras que habían demostrado que a veces, las mayores transformaciones comienzan con los encuentros más improbables, con momentos de humillación que se convierten en catalizadores para cambio revolucionario. Palabras que habían probado que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, nunca es demasiado tarde para usar lo que tienes para elevar a otros en lugar de pisotearlos. Y en el corazón de todo, había una verdad simple pero devastadoramente poderosa, que el valor humano no se compra con dinero. No se mide en títulos académicos,
No depende de códigos postales o apellidos ilustres. Se reconoce, se honra, se nutre donde sea que existe. Y una vez reconocido verdaderamente, ese valor tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino familias enteras, comunidades completas y eventualmente el mundo entero. Porque cada vez que alguien como Mateo es visto, cada vez que alguien como Isabela elige cambiar, cada vez que personas como Rosa y Sofía son honradas por su trabajo invisible, cada vez que niños como Lucía descubren que sus circunstancias no definen su destino, el universo se reorganiza un poco más hacia justicia. Y ese es el verdadero legado de aquella noche en el salón de baile. No el piano de $1.000.000, no la humillación pública, no la promesa absurda de matrimonio, sino el despertar a la verdad de que todos somos profundamente conectados, de que elevar a otros nos eleva a nosotros mismos, y de que el talento más precioso que existe es el talento de ver humanidad plena en cada persona que encontramos, sin importar su uniforme de trabajo, su cuenta bancaria o cualquier otra métrica superficial que usamos para dividirnos unos de otros. Esa noche en el salón de baile, Mateo no solo demostró que podía tocar piano mejor que Isabela, demostró que la dignidad no se puede comprar ni quitar, que el talento florece en los lugares más inesperados, que el verdadero poder viene de integridad, no de intimidación, y que una sola persona con coraje suficiente para defender su verdad puede cambiar el curso de miles de vidas. Esas son las lecciones que el Conservatorio Lucía Sánchez continúa enseñando, décadas después de aquella noche transformadora, a cada nueva generación de estudiantes que camina por sus puertas, llevando sueños en sus corazones y talento en sus manos, listos para demostrar al mundo que valen mucho más de lo que sus circunstancias sugieren. Porque al final, eso es lo que significa verdaderamente ser humano, el derecho inalienable de ser visto, ser valorado y tener la oportunidad de convertirte en todo lo que puedes ser.